Y buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro coloquio práctico, un espacio que fomenta el diálogo y que invita a personas exitosas en diferentes ámbitos de la vida y organizaciones a crear y a participar en temas fundamentales. Para los que no me conocen, soy Dayana Cabeza, coach y consultora de ejecutivos y equipos de trabajo de gestión de cambio organizacional y agilidad empresarial. Es un honor para mí, además, compartir este camino con Alberto Ávila, Lead Strategist en Innovating Politics. Alberto es un gran profesional y pieza fundamental del coloquio práctico. Hola Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Dayana, muchas gracias. Y bueno, nada de esto estaría sucediendo si no fuera por tu ingenio y tu disposición a enseñar. Pero sobre todo yo creo que el día de hoy nos vas a presentar a personas que, bueno, hay tanto por aprender que este tiempo va a ser muy corto. ¿Con quiénes vamos a estar el día de hoy, Dayana? Bueno, lo mismo digo, Alberto, la verdad que es un placer compartir este camino contigo. Bueno, hoy vamos a estar en nuestro coloquio práctico conversando sobre la sabiduría y la magia de la incertidumbre. Vamos a tener 3 grandes profesionales, pero primero antes de presentarlos y dejarles un poquito la duda de quién nos acompaña hoy, me gustaría contarles un poco el contexto y de dónde viene esta necesidad de conversar el día de hoy sobre este tema. La sabiduría y la magia en la incertidumbre. El mundo atraviesa una era de sucesos inauditos, sin duda alguna. Vivimos uno de esos momentos de transición en los que vemos nacer nuevas aspiraciones humanas, nuevas maneras de vivir, nuevos roles y relaciones, nuevas formas de producir, nuevas formas de poder. Es una era en la que algunas de nuestras creencias más fundamentales empiezan a tambalear y nuestra imagen de futuro está llena de incertidumbre, pero es también un tiempo en el que se abren nuevas oportunidades y se expanden los horizontes de lo que puede ser posible para nosotros. De ahí la importancia del coloquio práctico de conversar sobre este tema el día de hoy. La habilidad de navegar la incertidumbre en un mundo acelerado y cambiante como el que vivimos es una habilidad clave en la economía de hoy y el cultivarla puede ser de mucho poder. Así que bueno, para conversar sobre esto, vamos a tener hoy el honor de 3 prestigiosos profesionales a los cuales admiramos y respetamos y que a través de sus trayectorias personales y profesionales nos inspiran profundamente día a día. En primer lugar, vamos a escuchar a Teresa Viejo, creadora del Observatorio de la Curiosidad y embajadora de la buena voluntad en UNICEF, que nos va a compartir sobre la importancia de cultivar la curiosidad en tiempos de incertidumbre. Bienvenida, Teresa, es un gusto tenerte el día de hoy. Un placer, de verdad. Voy a disfrutar muchísimo, seguro. Y nosotros de ti, Teresa. Gracias. En segundo lugar, bueno, vamos a escuchar a Roberto Vega, Head of Talent Value, Líder y Labor Relations de Holcim México, que nos compartirá sobre la innovación digital, su mercadotecnia, aplicación y uso en tiempos de incertidumbre. Bienvenido, Roberto. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Dayana, Alberto, colegas. Un honor estar con ustedes. Gracias, Roberto. Y bueno, para terminar, Mariano Tamagnini, mentor, performance trainer, consultor en desarrollo y transformación de personas y equipos y business coach, con una historia que de seguro nos va a cautivar. Algo así como él nos contaba, imagina que casi mueres 7 veces y comienzas a preguntarte el por qué. Bueno, él ya nos va a compartir 7 aprendizajes que tienen que ver con esta historia y que de seguro nos va a llevar a un nuevo nivel de conciencia. Bienvenido, Mariano, qué gusto contar con tu participación el día de hoy. Bueno, no, al contrario, para mí es un honor, un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación, Dayana y Alberto, y un placer también compartir panel con Teresa y con Roberto. Gracias, Mariano. Bueno, la logística para hoy es muy la logística de hoy es muy sencilla. Cada panelista va a tener 15 minutos para brindarnos su perspectiva sobre el tema. Justo un minuto antes de terminar van a escuchar un sonido, una alarma. Eso significa que ya nos queda un minuto para ir cerrando nuestra presentación y darle paso al siguiente panelista. Después de que todos los panelistas hayan hecho sus presentaciones, pasaremos a conversar como grupo, intercambiando opiniones y respondiendo preguntas de los asistentes al evento. Alberto y yo vamos a estar siendo parte de esta conversación. Les recuerdo a los participantes, a aquellos que nos acompañan el día de hoy como asistentes, que pueden formular sus preguntas y dejarnos sus comentarios en el chat a lo largo de todo el evento. Y además les vamos a estar compartiendo encuestas donde van a poder darnos feedback durante todo el evento de forma confidencial. Y esto, pues, por supuesto, le va a dar una experiencia mucho más interactiva. Alberto, ¿alguna otra información que nos falte antes de comenzar?
Bueno, voy a agregarle algo de incertidumbre adicional de lo que ya está. Amigos y amigas que están viendo la transmisión, en esta parte de abajo de la pantalla van a poder ver que hay una serie de distintas opciones. Por ejemplo, podrán ver tanto la imagen de Teresa, como también la de Mariano, como también la de Holcim. Ahí pueden ingresar información que ya está colocada para que ustedes accedan. Un poco de lo que es el lado derecho, si alcanzan a ver dónde están mis dedos, aunque creo que el día de hoy las uñas no me quedaron muy bien, pero justo donde están mis dedos pueden ver ustedes una serie de recursos que están a su disposición. Pueden ver tanto las biografías y los datos con los cuales pueden contactar a cada uno de los ponentes, a Dayana y a un servidor, pero también incluso pueden ver que hay una lista de recursos donde podrán tener acceso a más material que nos han hecho favor de proveer. Y un poco más abajo, en la ventanita que está ya casi en la esquina de la derecha, pueden ustedes precisamente ver la encuesta. La encuesta, no se preocupen, la pueden ustedes colocar y llenar al final. Pueden ver ustedes también en la parte de abajo que hay una pequeña letra que dice P y R, preguntas y respuestas. Escriban lo que ustedes gusten. Este es un foro abierto y no quito más tiempo. Dayana, creo que solo una mujer como tú puede presentar a otra gran mujer como Teresa. Así es que pues te dejo a ti la presentación. Bueno, pues sí, gracias Alberto. Bueno, sin más preámbulos, Teresa, el micrófono es tuyo. Bueno, un placer compartir, yo creo que un escenario de crecimiento personal y entiendo también que profesional, como va a ser este coloquio práctico. Mando un saludo estrechísimo desde el corazón a quienes nos escucháis desde cualquier rincón del planeta, compartiendo este bello idioma que es el nuestro. Qué gran idioma el nuestro, decía Pablo Neruda, y es verdad, lo comentábamos antes de este tiempo en vivo con todos vosotros y vosotras. Mirad, la semana pasada en España se celebró el funeral de Estado, un funeral laico, conmemorando a los muchos fallecidos de esta pandemia del COVID-19. Y entre las personas que compartieron unas palabras con todos, había una enfermera que había estado en el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, en primera línea durante los tiempos más duros de la infección, asistiendo a personas que estaban en un hilo en la vida y que a veces la perdían. Y cuando en el programa de la televisión pública se le preguntó qué es lo que había supuesto o lo que había vivido con mayor dureza ella, pensando quizá la periodista que respondería ver morir a muchas personas que podrían ser miembros de mi familia, la respuesta de esta enfermera, Aroa, así se llama, fue: lo peor fue enfrentarme a la incertidumbre, a no saber qué es lo que nos esperaba el minuto siguiente. No conozco a nadie, niño o adulto, tenga muchos o pocos años, que en algún momento de su corta o larga vida no haya tenido que gestionar la incertidumbre. Y sin embargo, ese miedo de la incertidumbre, o ese miedo que despierta la incertidumbre, es el propio miedo a vivir. Vivir es contingente. Nadie puede hacer una previsión más o menos certera respecto de qué es lo que va a suceder en su propia vida el minuto siguiente. No sabemos cuando estamos estudiando ni siquiera si podremos trabajar en nuestra profesión. Ya no digo, qué sé yo, tener un desarrollo más o menos ambicioso en ella. No sabemos si vamos a ejercerla o no. No sabemos si ese primer beso que damos nos va a conducir a una vida plena con la persona de la que estamos empezando a enamorarnos, o al contrario se va a truncar al minuto siguiente. No sabemos qué sucede en cada uno de los embarazos, ni siquiera sabemos si son niño o niña al principio, ¿no? Cuando esa vida empieza a latir dentro de nosotros. No sabemos qué va a suceder cuando nos realizamos un análisis o nos presentamos a una prueba, cuando pasamos una prueba de selección laboral. No sabemos si esa cita va a resultar bien o mal, si el bizcocho va a subir o no en el horno. Y sin embargo, eso es en el fondo vivir, existir, enfrentarnos al desarrollo de convertirnos en seres humanos completos, plenos, sabios. Por tanto, ¿por qué, además de una serie de doctrinas que nos pueden servir o no a lo largo de nuestra vida, no nos enseñan a gestionar esa incertidumbre? Leí
hace poco una frase del gran maestro espiritual Deepak Chopra, si quienes estáis al otro lado meditáis sabéis seguramente quién es, que me impactó profundamente. Y él decía: me despierto a diario con la esperanza de que ese día sea aún más incierto que el de ayer. Es decir, observaba en la incertidumbre, en la sorpresa, en el asombro, en la novedad, que en el fondo también es una muestra de la incertidumbre vital, observaba placer. Es decir, puede ser placentero vivir en la cuerda floja. ¿Por qué no? Vivir en la cuerda floja de la incertidumbre no tiene por qué ser negativo. Puede ser el reto para tratar de vivir una experiencia y luego otra y además intentar que esa experiencia sea nueva. Conocí al principio de este año en Sevilla, cuando el COVID era una sombra que no tendría por qué entrar en nuestras vidas, quedaba muy lejana, conocí a un inventor llamado Fernando Casala. Los inventores son seres que, para mi mente bastante racional, son seres que se escapan a mi mente racional. Él había estudiado magisterio, es decir, se había preparado para educar a otras personas y ahora educaba a esas personas a través de las creaciones que realizaba. Y las creaciones, sus invenciones eran, bueno, a mí me parecía, las podía tachar de surrealistas. Por ejemplo, se había inventado una bicicleta con ruedas para navegar por el Guadalquivir, por el río que cruza Sevilla. Y bueno, le habían hecho muchos reportajes en la televisión porque era una bicicleta que rodaba por encima de las aguas. O, por ejemplo, se había inventado el teatro más pequeño del mundo, que podía ir en una bicicleta. Lo llevaba en una bicicleta, le gustan las bicicletas, y era portátil, era una especie de caja de cartón que según iba dando una manivela crecía y eso le permitía impartir funciones de todo tipo en cualquier rincón de la provincia de Sevilla o incluso de Andalucía. A este hombre, muy curioso, su aspecto era muy curioso, su mujer, que también era profesora, por lo menos ella lo era de formación y también ejercía, cada vez que se despertaba por la mañana le decía: por Dios, de verdad, hoy también tenemos que estar buscando cachivaches por los rastros. Los rastros son esos lugares donde encontramos objetos imposibles. ¿No te das cuenta de que tenemos una vida como si fuéramos titiriteros? Y él le decía: mujer, ¿tú te das cuenta de lo felices que somos cuando nos despertamos sin saber qué nos depara el destino? Triste sería nuestra existencia si supiéramos que tenemos que fichar a las 9 de la mañana y salir a comer lo mismo a las 3 de la tarde, igual que el día anterior y que el día siguiente. Es decir, este planteamiento, que no es nuevo y que probablemente el mundo oriental lleva tiempo trabajándolo, es un planteamiento absolutamente necesario en este mundo líquido en el que ya nos hemos dado cuenta que vivimos. Y digo que nos hemos dado cuenta porque la pandemia, si tenía una misión, aparte del dolor por el que estamos pasando, era que despertásemos, que entendiéramos que cualquiera de nuestros pronósticos podía ser disuelto en cuestión de segundos, que cualquier planificación que hacíamos en nuestra vida personal o profesional podía saltar por los aires. También que las planificaciones que hacían las empresas podían desaparecer de un día para otro y que, por tanto, pretender sacar adelante un trabajo con una metodología que llevábamos utilizando los años anteriores ya no tiene sentido. ¿Qué he aplicado a este momento líquido, a esta incertidumbre en la que vivimos? ¿O qué llevo aplicándolo? Curiosidad. Curiosidad. El miedo tiene un sentido porque necesita ser observado para que hable de nosotros. La incertidumbre tiene que ser observada para que nos dé información respecto de hacia dónde podemos caminar o qué aprendizaje nos enseña. Puede resultar un tanto chocante que esa incertidumbre que despierta miedo sea amortiguada gracias a la curiosidad. Y sin embargo es así. Es así, la curiosidad tiene el poder o el superpoder de permitirnos abrir muchas puertas, indicándonos caminos a través de los cuales podemos surcar y nuevas bifurcaciones. La curiosidad llegó a mi vida de forma consciente hace unos cuantos años, de forma inconsciente, evidentemente, igual que en vuestra vida, nos acompaña desde siempre, puesto que es la primera de las 24 fortalezas humanas. Pero de forma consciente lo hizo en el momento en el que tuve que poner nombre al programa de radio que conduzco en Radio Nacional, que es la radio pública desde hace ya 7 años. Cuando traté de poner nombre
a ese programa, me surgió de forma espontánea la observadora, porque de alguna manera era lo que pretendía hacer a través del programa, observar a las personas que pasaban por él y que desde esa observación yo pudiera contagiar la observación a otras personas y que entre todos pudiéramos construir, no sé si mundos o escenarios, situaciones o aprendizajes que fueran ricos para las personas que íbamos compartiendo todo eso. Así me di cuenta de que la curiosidad estaba muy presente y que la había utilizado en momentos importantes de mi vida, pero no había sintetizado la curiosidad casi como si fuera una metodología, ¿no? Como una especie de hoja de ruta con unas pautadas, ¿no? Y sabiendo cuál era el proceso, no lo había hecho cada vez que tenía que enfrentarme ante una situación nueva. Empecé a estudiarla en cuanto que fui consciente de su poder y comprobé que la curiosidad en diferentes partes del mundo, a veces en institutos o organismos que nos estudian la condición humana, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en otros casos, en escuelas de negocios, observé cómo esa curiosidad y comprobé cómo esa curiosidad se ponía a disposición del aprendizaje, del cambio social de la organización y también del cambio humano. Y pensé, bien, vaya, ¿y si esto lo activamos desde dentro de esa sociedad en la que yo trabajo, que es la sociedad española? Y así fue cómo decidí crear el Observatorio de la Curiosidad. Y así fue como comprobé las ventajas que la curiosidad en momentos de incertidumbre reporta en personas y organizaciones. Por ejemplo, somos capaces, gracias a ella, de disminuir nuestros sesgos, muy especialmente esos sesgos cognitivos que nos hacen, digamos que, apoltronarnos, que es un concepto de un tanto acomodaticio, ¿no? Sentarnos en esa esfera de confort y que nos hace rechazar todo aquello que no tenga un papel dentro de esa esfera de confort. Todo lo que es nuevo, lo que chirría, lo que resuena contrario a lo que yo pienso, lo rechazo. Sin embargo, cuando aplicamos a ese conocimiento previo que tenemos curiosidad, entonces nos hacemos muchísimas preguntas. Tenemos apertura y disposición a acercarnos a posturas diferentes a la nuestra. ¿Y por qué esa persona considera esto que está defendiendo? ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Y por qué está realizando su trabajo de la manera en la que lo está haciendo? Los sesgos de confirmación desaparecen y entonces nosotros aceptamos lo nuevo como una nueva posibilidad. Por tanto, la curiosidad también nos permite estar en modo aprendizaje continuo. Todo aquello que sabemos no lo damos por bueno, por óptimo o por infalible. Puede cambiar, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos aprender una nueva forma de hacer las cosas? ¿Por qué no podemos identificar en nosotros habilidades o cualidades que pueden ser muy interesantes a la hora de desarrollar nuestro ejercicio profesional o a la hora de conocer nuevas personas? Sin curiosidad social, que es como a mí me gusta llamar el concepto de networking, nunca ampliaríamos nuestra agenda, ¿no? Pensaríamos que las personas que conocemos son suficientes y que ya no nos interesa incrementar el número de contactos en nuestra agenda. Sin curiosidad social yo no estaría hablando aquí. Yo no me habría sentado frente a Alberto para saber algo más de él o habría mantenido conversaciones con Dayana hasta descubrir que en su sangre corre también sangre española y que aquí está una familia suya y que por eso siente España tan cerca. La curiosidad social nos permite darnos cuenta que hay otros seres lejos de nosotros que tienen una corriente de empatía y que gracias a ellos podemos descubrir cosas de nosotros y de ellos muy ricas y, por supuesto, abrimos la puerta al crecimiento personal. Hay una encuesta que me gusta mucho que elaboró hace aproximadamente 10 años el Instituto de Psicología Positiva en Estados Unidos. Voy a ver si soy capaz de recordar de memoria los datos porque son muy clarificadores. Se preguntó a unos 2.000 trabajadores de grandes multinacionales de China, Alemania y Estados Unidos de qué manera pensaban ellos que la curiosidad había influido en su desarrollo profesional. El 63% consideraba que la curiosidad estaba detrás de sus ideas geniales, de esos momentos de lucidez donde habían tenido el ¡eureka! Esto se hace así, o yo creo que podríamos impulsar este proyecto. Detrás de eso estaba la curiosidad. El
he dicho el 63%, ¿verdad? 63%, 74%, 63, 74, digo bien, por ciento decía que estaba detrás del pensamiento diferenciado. Es decir, ellos consideraban que su manera de entender las cosas era diferente respecto de los demás. Y eso era porque se trataba de personas curiosas. Ellos y ellas se calificaban trabajadores y trabajadoras curiosas y les permitía tener eso, una idea diferente que sale de la norma o de ese pensamiento único que tantas veces incluso nos imponen desde arriba. Y esto es muy interesante, el 83% decía que la curiosidad había sido decisiva a la hora de progresar dentro de su trabajo porque le había permitido conocer a personas muy interesantes que habían promocionado bien su trabajo, su puesto, o que le había permitido tener un contacto en otra empresa y saltar a esa otra empresa. Por tanto, la riqueza que nos da la curiosidad es amplísima. Pero hay un tipo de curiosidad que para mí es muy, muy, muy importante, de la que se beneficia tanto el trabajo como nuestro desarrollo como individuos, que es la curiosidad interior. Esa clase de lupa que ponemos en nosotros mismos para tratar de entendernos. Las preguntas con intención que nos hacemos para comprender a qué hemos tenido miedo durante esta pandemia. ¿Tememos perder el trabajo? ¿Tememos perder la seguridad que tenemos? ¿Tenemos en realidad seguridad? Quizá tenemos miedo a convivir demasiado tiempo con una pareja de la que en el fondo no nos sentimos muy satisfechos o satisfechas. ¿Tenemos enfrentarnos a nuestra familia porque hay problemas que aún no hemos resuelto? ¿Tenemos miedo a mirarnos a nuestro interior porque hay demasiadas zonas de sombra? Como veis, la curiosidad es un camino infinito o una suma de caminos infinitos que están encaminados a sacar lo mejor de nosotros mismos. Por tanto, si ese escenario de duda, de incertidumbre, de indecisión, gris, en el que no observamos nítidamente las formas que nos dan seguridad, nos perturba en exceso, paremos el miedo y cada vez que surge esa sensación, hagámonos preguntas, pongamos en acción nuestra curiosidad, porque el regalo que nos va a dar es infinito. Aunque solamente sea nuestro crecimiento personal, habrá valido la pena, os lo aseguro. ¡Wow! ¡Qué lindo, Teresa! Estoy inspiradísima, bueno, al máximo. ¡Qué lindo, qué bello! Gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, para seguir con estos prestigiosos e inspiradores ponentes, le damos la palabra a Roberto. Roberto, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Dayana. Y gracias a todas las personas que nos escuchan del otro lado. Me he quedado con varias notas de Teresa acerca de la curiosidad y quizás podamos encontrar en la historia que les voy a contar algunas notas de la curiosidad. Yo me voy a remontar al año 2019, igual cuando nuestra nueva normalidad o la nueva realidad no nos tocaba, no nos llegaba. Inició en un febrero del 2019. Yo trabajo para una industria de materiales de la construcción en Latinoamérica, específicamente en México, y un día recibí una noticia de aquel entonces, quien era mi jefe, y me dice: Roberto, todo muy bien, el plan que diseñamos en el mes de enero para trabajar en este 2019 va a sufrir una modificación, y la modificación es que necesitamos hacer una reducción de tu estructura. Ah, caray. Y sí, tal cual oyes, es una reducción de tu estructura, prácticamente el 50% de tu estructura se va a reducir. Y bueno, alguna vez escuché que un jefe me dijo: mira, Roberto, aquí no estamos para decir que no, aquí vamos a tener que ver cómo le hacemos. Y dije: ok, bajo protesta, acepto la decisión, pero entiendo el challenge, vamos a ver qué vamos a hacer. Lo que más me preocupaba en aquel entonces era que todo el plan estratégico que se tenía para la gestión de recursos humanos pues iba a ver afectado, porque lo que teníamos que hacer era atender lo mismo que teníamos que atender, las inquietudes de nuestros colaboradores, con menos personal. Entonces, apelando un poquito a la curiosidad que mencionaba Teresa, decía: bueno, y caramba, ¿y cómo le vamos a hacer?
porque la demanda de dudas, de cuestionamientos, del acercamiento de la gente, pues va a ser mayor y me va a impedir trabajar en paralelo en la parte estratégica de recursos humanos. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho estar metido en el tema de la tecnología y seguramente, y es algo no nuevo, ustedes habrán visto y conocido todos los bots o los chatbots que comúnmente se dan en la parte comercial. Yo decía, bueno, caramba, ¿y si hacemos un tipo robot que responda las preguntas recurrentes y cotidianas de los colaboradores y que además les dé información que ellos necesitan? Pues a mí a lo mejor y al equipo nos va a permitir seguir trabajando en lo verdaderamente estratégico. Y así fue, pero bueno, si la compañía me decía que iba a hacer una reestructura porque necesitaba hacer algunos cambios, pues muy difícilmente me iban a dar los dineros suficientes para invertir en una tecnología de ese tipo. Entonces, la verdad, no quiero mentir, un poco decepcionado y triste, empecé a decir, bueno, ¿y cómo caramba lo construyo? Un día, navegando también en LinkedIn, no pregunten por qué, pero estaba navegando en esa red social, me di cuenta que había una compañía que iniciaba con las iniciales de la compañía para la cual trabajo. Yo trabajo para Lafarge Holcim. Entonces empezaba la compañía con una L y una H y decía Startup Maker. Sí, qué raro. Entonces esa compañía empieza con las iniciales de la compañía donde trabajo. Empecé a navegar, me hice contacto del director general y una vez que me hizo contacto y me di cuenta que esa empresa pertenecía al grupo para el cual trabajo, le hice una pregunta directa por un mensaje. Dije, oye, ¿tú conoces en tu bagaje, esta empresa se dedica a conseguir startups a nivel global para que ayuden a desarrollar nuevas tecnologías que ayuden en los procesos de fabricación de materiales de construcción como tal? Entonces dije, oye, en tu experiencia ¿no habrás conocido, no habrás visto algún tema relacionado con un chatbot para el área de recursos humanos? Y la verdad es que no me contestó sino hasta 2 días después, pero para mi sorpresa había contestado ya al correo interno de la organización con una copia al vicepresidente global de recursos humanos. Dije, caray, ¿en qué me metí? Y me responde, Roberto, la verdad es que conozco los bots, pero la verdad es que nunca había escuchado algo acerca de un bot para el área de recursos humanos. Hace unas semanas atrás habíamos hablado con el vicepresidente de Recursos Humanos Global hablando de las estrategias digitales para el área y algo había sonado. ¿Qué idea tienes? Y dije, bueno, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para conseguir lo que difícilmente atrás nos habían cerrado la posibilidad. Le dije, mira, me imagino un bot comercial que sea un asesor, un mentor, un coach para los nuevos ingresos o incluso para personas que estén trabajando dentro de la organización y que ayude a mejorar la experiencia del colaborador. Imagina todas las posibilidades. Imagina que el día de tu cumpleaños el bot te felicite, que reconozca el día de tu aniversario, que te entregue, que sepa qué día nació tu hija, tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que difícilmente como un colaborador de recursos humanos te da el tiempo de hacer, lamentablemente. Que te acompañen en lo más importante en tu primer día de empleo, en tu primera semana de trabajo, etcétera. Y le dije, y te ofrezco a México como país piloto. A los 2 días yo tenía un equipo de esta compañía, Lafarge Holcim Startup Maker, a mi disposición. Me dijeron, Roberto, ¿cuál es tu idea? ¿Por dónde quieres empezar? Yo decía, bueno, me interesa atender la necesidad puntual de México, dada la reestructura que yo tenía en la mitad del equipo. Sin embargo, pues si ya tengo a disposición esta parte, pensemos un poquito en grande. Necesito una plataforma que sea multilingüaje porque podemos aplicarlo no solo para Latinoamérica, sino para toda América. Y si llegara a funcionar esta prueba de concepto, podríamos llevarla a la parte de Europa o Asia. Entonces necesitamos un desarrollador que soporte una plataforma multilingüaje. Perfecto. Fue avanzando el año, fueron presentando un proyecto, conseguimos una compañía startup muy buena, en donde nos desarrolló lo que dijimos y nos llegó diciembre del 2019. Prácticamente el bot estaba construido como una prueba de concepto. Ya había pasado 1 año. Si ustedes me preguntan, oye Roberto, ¿pudiste desarrollar la estrategia de recursos humanos que decías? La verdad es que no.
lo que me temía es que me iba a consumir el atender las necesidades y las consultas, pero ya veía yo más cerca una posibilidad de tener una herramienta que me ayudara a responder temas importantes por el colaborador, pero que también me ayudara a moverme hacia ayudar a la estrategia. Y cuando vino la prueba, decidíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una prueba de concepto para 100 empleados, para 200, para todo el país. Y me recomendaban, Roberto, hay que ser cautelosos, vamos a empezar con una prueba de concepto en las oficinas centrales, alrededor de 200 personas, mientras desarrollamos la mercadotecnia de comunicación para que la gente lo pueda adoptar. Estamos muy cerca. Y en eso llegó marzo del 2020. Y me imagino que todo el mundo sabemos qué pasó en marzo del 2020, algunos antes, otros después. Acá en México, marzo del 2020 fue el tema del COVID. Y obviamente toda la estrategia estaba enfocada a atender la pandemia. Y decía, bueno, caramba, tan cerca y tan lejos, ¿no? De salir con este tema. Y había dos oportunidades: o quedarnos sentados a llorar, porque todo el trabajo y todo el apoyo que se había conseguido atrás se iba a quedar guardado en el almacén, o apelamos otra vez a la curiosidad y ver cómo convertimos este problema en una oportunidad. Y entonces me cayó como anillo al dedo el que se haya presentado penosamente este tema. Les voy a explicar por qué. Porque la mejor campaña de mercadotecnia que tuvimos para lanzar y adoptar el bot fue, en ese momento la organización decidió mandar a todos los colaboradores a trabajar desde casa, pero no sabíamos cómo estaban, no sabíamos si estaban bien, si necesitaban algo adicional de equipamiento para trabajar a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que una prueba de concepto fue arrancarlo solo para las oficinas centrales en México para alrededor de 100 personas, decidimos en ese momento lanzarla para cerca de 700 personas como prueba de concepto, una encuesta para saber cómo estaban nuestros colaboradores trabajando a distancia en las primeras semanas. Ahí fue donde utilizamos esa mercadotecnia de conoce la nueva herramienta, ayúdanos a responder las preguntas que te está haciendo y también ayúdalo a conocer si hay algo de interés, porque ya no estabas en la oficina, era muy poco probable que el equipo te atendiera uno a uno, y fue donde empezaron a probar y a mantener una comunicación acerca de este bot. Y a partir de ahí fue cuando empezó a publicarse y a conocerse, y hoy por hoy es una de las herramientas que más utilizamos dentro de la organización y que afortunadamente empezó a replicarse globalmente, sin querer, sin pensarlo. Yo lo había pensado para más adelante, pero la contingencia nos decía, oye, nosotros estamos en el mismo problema, ¿qué hacemos? ¿Qué tienen? Y las personas de la compañía Startup nos decían, oye, en México desarrollaron una herramienta que incluso fue capaz de adaptarse en tan solo 48 horas para crear encuestas y enviarlas a través del bot y mantener una comunicación con el colaborador. En ese tiempo de incertidumbre en donde no sabíamos cómo estaban, si necesitaban algo, si ellos o sus familiares se sentían bien o estaban bien, fue una herramienta que nos ayudó muchísimo a conocerlo y se replicó hoy. Ya está en países en África, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, como una de las herramientas de comunicación que estamos utilizando. Y que también nos permite o nos sigue manteniendo informados de las necesidades. Estábamos planeando el posible regreso a las oficinas y la gente nos decía, oye, no me siento todavía tan cómodo de regresar. Mantener esa comunicación a través de un sistema disruptivo que solamente lo conocíamos para temas comerciales, nos ayudó muchísimo a conocerlo a través de nuestros colaboradores. A partir de ahí y en consecuencia, aunque ya no se volvió lo más importante, porque lo más importante era saber cómo estábamos, nos sirvió muchísimo para que se diera a conocer una nueva herramienta y nosotros en esta nueva circunstancia de trabajo a distancia en línea, rompiéramos el paradigma de consultarle algo a una máquina,
a un sistema de inteligencia artificial y ha ayudado mucho a sentar las bases de lo que probablemente va a ser una nueva realidad de operación en la transaccionalidad de preguntas cotidianas o repetitivas. Y lo que sí estoy totalmente de acuerdo que en esta historia y con Teresa es que la curiosidad en un momento de incertidumbre nos lleva a preguntar dónde, cómo, por qué, quién, y se abren exactamente las puertas en el momento que tú lo deseas, pero necesitas tener esa curiosidad en ese momento, no paralizarte, no quedarte sentado, no decir, chin, ya perdí, no decir, bueno, no importa, ya será para la próxima, es no quedarse con las ganas y seguir intentando hasta que las puertas se abran. Y esa es la reflexión que yo quería compartir con todos ustedes, de cómo algo que inició una historia atrás, pensando en cómo iba a ayudarme a mí, quizás de manera egoísta, y al equipo, al final terminó ayudando no solo a varios colaboradores en México, sino a varias personas alrededor del mundo para mantener una comunicación en tiempos de incertidumbre total con su organización o con su empleador. Así que muchísimas gracias, Dayana, por el tiempo para compartir esto. Wow, Roberto, qué importante lo que comentas de estar conectado con lo que es la contingencia que está ocurriendo y poder escuchar y atender las preocupaciones para poder formar o crear algo más grande de lo que uno pensaba, ¿no? Una gran historia de visión y liderazgo, de verdad. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, muy inspiradora. Y bueno, nada, ya para cerrar, pues tenemos aquí a Mariano Tamagnini. Mariano, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Yo voy a contar mi experiencia de las 7 transformaciones que vinieron a través de casi muertes o cercanas a la muerte. Y sin embargo, cuando hablo de estas experiencias no hablo de muerte, sino hablo de vida. Porque esto va de vida. Y justamente aquí vida, vamos a darle el sinónimo también de incertidumbre, ¿no? Porque la vida es incierta, por naturaleza, por definición. Y cuando descubres que la sabiduría y la magia están implícitas en la incertidumbre, te das cuenta que te puede cambiar la vida y justamente te abre nuevos mundos. Pero antes, permíteme contarte una historia. Imagina por un minuto que estás en una plaza de un pueblo, esperando el autobús, es un día sábado, un día diáfano, bonito, de sol, estás charlando con una persona y de un momento a otro se declara el infierno. Escuchas insultos, golpes, patadas y sin quererlo quedas involucrado en una violencia coral en medio de 2 bandos que se habían citado ahí para pelear. Y frente a ti, casi sin reacción, ves a un joven que está en el suelo, que lo están pateando, justamente uno de los 3 agresores pateándolo en la cabeza, y entonces tú te sale el grito natural y espontáneo de decir, déjenlo, no le peguen más porque ya no se mueve, lo van a matar. Claro, imagina que luego lo que sigue a esta situación no la recuerdas sino por lo que te han contado los testigos, porque justamente lo que cuentan es que vino uno de los agresores, rápidamente vino por la izquierda, me asestó un golpe en la mejilla, imagínate que te golpean, que caes al suelo, que pierdes el conocimiento, que golpeas la cabeza contra el suelo de piedra y que rozas a milímetros de un banco de la plaza. Lo siguiente que recuerdas es que estás en una ambulancia y un agente policial te está tomando declaración mientras el vehículo va raudo hacia el centro médico más cercano. Luego imagina que estás en un centro médico muchas horas donde te hacen diversos análisis y chequeos para ver cómo ha ido la evolución del golpe, si ha habido secuelas. Imagina que mientras estás esperando con los nervios del momento que te digan cómo está tu cabeza, tú estás mareado, tienes vértigo, ¿no? Y mareos. Viene un agente policial, se te acerca y te palmea la espalda de forma suave y te dice, mira, unos milímetros más y en vez de estar aquí en el hospital estabas en la morgue. Muy bien, imagina que te recetan un mes de reposo en tu casa, en la cama, tienes que estar sin forzar la vista por el golpe. En ese mes, claro, tu cabeza reflexiona mucho sobre lo que ha ocurrido y exactamente a los 30 días a que te hagan un chequeo para ver cómo está la evolución del golpe
Afortunadamente la doctora te dice que estás bien, que habrá secuelas con mareo, seguirá el vértigo, seguirán los dolores de cabeza por unos meses, pero que en líneas generales estás bien. Te cuenta también que hubo un caso similar al tuyo la semana anterior, pero con la diferencia que esta persona había muerto porque cayó con tanta mala suerte que golpeó su nuca contra la acera. Y cuando te despide te dice que te alegres porque le has salvado la vida a ese joven, porque ese joven al que si hubiesen seguido pateando se hubiese muerto. Entonces, siempre recuerdo estas palabras, me dijo, esto es como si hubiese solo inmortalidad porque has salvado la vida de otra persona. Muy bien, lo que pasa es que, claro, las personas como somos siempre seguimos inmersos en nuestra vida, pasó el tiempo, pasó ese acontecimiento que fue muy fuerte para mí, para mi familia, y sigues viviendo y pasan los días, las semanas, los meses, los años, y justamente 3 años exactos después, imagínate que estás en un retiro de mindfulness. Yo estaba experimentando con esa técnica. Yo ya hace años que medito, pero quería saber un poco de lo que era el mindfulness. Entonces hice un curso de 2 niveles. Y el segundo nivel constaba, entre otras cosas, de un retiro donde tenías que estar 12 horas en silencio. Imaginar lo que es para un argentino estar 12 horas en silencio. Y entonces, la primera hora, bueno, los pensamientos que se alborotan un poco, esto de que te cuesta silenciar la mente, pese a que medites hace tiempo. Luego, poco a poco, vas logrando el silencio y llega un momento en que el silencio es total. Claro, son 12 horas, ¿eh? Incluso, aunque fueras a comer y demás, no podías hablar. Y cuando se produce la ausencia de sonido, una pregunta comienza sin cesar a rebotar en mi cabeza diciéndome, ¿por qué casi muere 7 veces y qué significado tiene esto? Pero esta pregunta se me repitió durante las siguientes 10 horas. Increíblemente no me podía quitar esa pregunta de la cabeza. Muy bien, claro, termina el retiro, vuelvo y es verdad que aquí tengo que decir que esta era la 7ª experiencia de 6 anteriores. La primera comenzó siendo bebé, cuando tuve por un virus, estuve de deshidratación y estábamos lejos de un centro médico y casi me muero, ¿no? Y estuve también a horas de morir. Inclusive el diagnóstico fue que hay que esperar, no se sabe cómo puede reaccionar el bebé. Y claro, esto lo que hizo fue marcarme a mí y ponerme a investigar. Y la primera respuesta me vino apenas salí del retiro. Increíblemente, la respuesta fue pero muy, muy clara y fue algo así como que uno renace justamente en la incertidumbre, ¿no? Muy bien, pasado este periodo de reflexión, comencé a investigar, como dije, que esto es lo que me llevó a escribir el libro de 7 transformaciones. Aquí descubrí, entre otras cosas, que la vida siempre nos habla, que siempre sostiene una conversación con nosotros. Somos nosotros los que nos escuchamos a veces, pero ella siempre nos habla, nos susurra, a veces nos grita, lo hace a través de las relaciones, a través de las buenas o malas experiencias, a través de las oportunidades, a través de vivencias que pueden ser buenas o malas. Y es a nosotros que nos cabe aprender, escuchar y evolucionar con lo que nos pasa. Yo aquí le diría a la audiencia que se pregunte, ¿estás escuchando la vida lo que te dice? Y si la escuchas, ¿qué haces con lo que te dice? ¿No? Estas serían 2 preguntas para mí básicas que tendrías que responderte, ¿no? Y si no estás escuchando la vida, ponte a escucharla porque tienes mucho que decir. Y a veces te lo hace de lo que podríamos decir la peor manera, ¿no? Muy bien, pero también tengo un secreto para contarte que también es bueno. Un secreto que diría que hay una parte de nosotros que sí escucha, seas consciente o no de ello. Y esa parte que sí escucha es la parte que departe con sus sueños, la que busca siempre un nuevo camino, la que cultiva sus talentos, la que deja florecer el amor. Es la sabiduría interior. Esa sabiduría interior es tan grande que incluso trasciende nuestra estructura biológica y nos permite afrontar con ciertas garantías de éxito lo que llamamos vida, lo que llamamos futuro, lo que llamamos incertidumbre. Yo diría que es la llave para destapar la magia. Ahora vamos a ir a ese punto, ¿no? Es la llave para destapar la magia, decía, justamente para enfrentar ese futuro incierto, y se hace de una manera, por lo menos la que yo he aprendido, que es liberando tu creatividad. ¿Cómo? Me dirás. Déjame llegar a eso. Lo primero, un preámbulo. Todos nosotros, nuestros cerebros, sabemos que todos buscamos certidumbre, buscamos orden, y si no lo hay, lo creamos. Nos encanta la certidumbre de lo conocido, estar justamente en movernos entre los hábitos, valores, tradiciones, que nos dan justamente ese sentido de identidad a algo que conocemos. Pero permíteme decirte que es exactamente al contrario.
hay que adentrarse en lo desconocido. Lo desconocido, justamente lo que decía antes, es un concepto hermano de ocurrirá si hago esto que no conozco y me adentro en terrenos que vaya a saber cuál será el resultado, ¿no? Aquí hago un pequeño apunte que es el VUCA, ¿no? El famoso acrónimo tan socorrido como cierto de tiempos volátiles, inciertos, ¿no? Complejos y ambiguos. Ese término acuñado por la US Army War College, que, como bien ocurre en muchos términos de este tipo, comienza en el ámbito militar y luego se trasladan a los ámbitos de empresa. Y claro, este término que se utilizó para definir cómo quedaba el mundo después de la Guerra Fría, tuvo tanta aplicación, tanto éxito como estrategia empresarial que ahora cabe para todas las organizaciones. Yo aquí digo, no cabe solo para todas las organizaciones, cabe para todos los seres humanos. Todos estamos expuestos al VUCA. Entonces yo decía antes que invoquemos la creatividad, ¿no es cierto? Que invoquemos la creatividad. Yo aquí me gusta mucho El Camino del Artista. Hay un libro muy conocido, El Camino del Artista, que justamente nos da un poco las pautas de cómo los artistas utilizan la sabiduría interior para recrear la magia y adentrarse en terrenos que son siempre improbables, donde no hay casi certezas, porque claro, imaginemos que un artista crea obras y en realidad no sabe cómo le irá. Básicamente lo que hace es estar a expensas de un resultado. Pero no se preocupa por eso. Simplemente sabe que tiene su sabiduría para poder explotar sus talentos y ahí es donde se desata la magia. Muy bien. Este esquema que utilizan los artistas es el esquema que yo te diría que puedes utilizar tú también, ¿no? Ahora voy a dar una técnica muy precisa para esto que creo que espero que te sirva. Y entonces yo siempre digo una cosa. Cuando tú logras afrontar la vida de forma en que la incertidumbre te das cuenta que simplemente es un terreno por abonar, donde dejas que esa sabiduría interna te guíe y justamente recree la magia para que tú puedas expresarte, básicamente comienzas a apreciar la vida como un proceso creativo. Y ese proceso creativo, yo te diría que si me dijeras, uy, esto puede sonar muy vago, te voy a dar una herramienta concreta, que espero que esa herramienta se convierta luego en una técnica porque la domines. Y es muy sencilla. Siéntate contigo mismo, contigo misma, y firma un contrato. Fírmate un contrato contigo donde te comprometes a justamente dar rienda suelta a tu creatividad. Pero esa rienda suelta a tu creatividad, donde tú permites que emerja tu talento, debería contemplar el hecho de que tú te sientas que te inundan ciertos valores y sensaciones como la motivación, la curiosidad, justamente como decía Teresa, la audacia, el coraje, la búsqueda de significado, el valor. Y entonces, claro, cuando logras eso, verás que te enfrentas a la incertidumbre de otra manera totalmente distinta. Ya no lo vives como ese precipicio al que estás al borde del abismo. No, lo vives, vislumbras el destino que está más allá de ese abismo. Y ya no lo vislumbras como un abismo realmente, lo vislumbras como una posibilidad. Y claro, como todo contrato te tiene que hacer sentir a gusto, seguro con lo que firmas. Yo te diría que si ese contrato, una vez que lo firmas, te hace sentir que tienes la inspiración para ir adelante, para seguir adelante con esos recursos que tienes, donde tendrías que sentir un corazón abierto, una conciencia alerta, un espíritu pacífico, estás listo para también incluir unas cláusulas, porque como todo contrato que se precie de tal, están las cláusulas que le dan marco al hecho, ¿no? del contrato. Entonces aquí aprovecharé para contarte rápidamente las cláusulas que yo he incluido en mi contrato que he firmado. Obviamente cada persona incluirá las cláusulas que considere que le pueden ayudar en su cometido. Y claro, esto me da pie a contarte las 7 cláusulas que son las 7 transformaciones, como te imaginarás. Bueno, la primera es muy conocida, son las creencias. Revisitar las creencias es vital porque puede ser una profecía autocumplida, puede ser que creas que realmente algo va a ocurrir y entonces estás moldeando tu destino para bien o para mal, ¿no? A mí me gusta contar mucho la anécdota de Roger Bannister, este atleta que decidió bajar la marca de 4 minutos de una milla, cuando se consideraba que era imposible para cualquier ser humano, y él no solo la redujo en un segundo, sino que al mes otro atleta la rebajó en otro segundo, y al año 350 atletas ya habían rebajado la marca. Esto quiere decir que esa creencia que estaba marcada ahí como que era imposible para un ser humano bajar la milla en 4 minutos era simplemente un paradigma que nadie se atrevió a desafiar hasta que alguien lo logró.
La segunda cláusula que yo he puesto es la conexión interior. La conexión interior tiene que ver con que tú tengas una conversación permanente con tu espíritu. Una conversación permanente que permite que tengas una conexión plena con tus talentos, con tus dones, con tus sueños. Eso hace una virtuosa amalgama que te aseguro te da ciertas garantías de éxito. La tercera es la aceptación, ¿no? Y cuando digo aceptación es rendirte a la vida tal cual es, no intentar cambiarla, no dramatizar por los hechos que no se consideran que nos favorecen y estar eufórico cuando sí, ¿no? No, es encontrar un equilibrio. Ese equilibrio te permite luego tener la paz de espíritu justamente porque aceptas lo que viene como viene. A mí me gusta mucho aquí citar a Víctor Frank, ¿no? Que el famoso superviviente de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración de Auschwitz, que él decía que en un momento de su vida, cuando sabía que podía morir en cualquier momento, esto estaba a expensas simplemente de los guardas del humor del guardia de turno, él se dijo a sí mismo que iba a tomar la última lección que no se la podía quitar nadie, y fue la de aceptar la situación tal cual era, que sintió una paz de espíritu tremenda y que eso le permitió soportar lo que viniese en total estoicismo. Eso yo creo que es muy, muy, muy interesante ese libro, En busca del sentido, El hombre busca el sentido, es un libro de los mejores libros de la humanidad. Muy bien, vamos a mi cuarta cláusula, que es perdonar y pedir. Yo siempre digo que perdonar o pedir perdón libera siempre dos almas, ¿no? El que perdona y el que es perdonado. Entonces, yo he perdonado mucho, después, claro, de estos aprendizajes he aprendido a perdonar, he aprendido también a ser perdonado, a pedir perdón. Y claro, cuando tú te liberas de esa carga tóxica que es el perdón, de pedir perdón, de perdonar y de pedir perdón, lo que sigue es agradecer, ¿sí? Agradecer por todo lo que tienes, lo que vives, lo que eres, lo que gozas de eso. La quinta cláusula es la declaración de tu propósito vital, la misión. Yo te aseguro que hay un libro que se llama Creando a Matisse, de la doctora Michelle Nixon, que ella dice: cuando tú realmente estás conectado con tu misión, es como tener un romance con el universo, entre el universo y tú, porque esa inspiración te hace estar enamorado de la vida. Así que yo seguiría esos pasos. Luego vamos a la sexta, ¿no? A la sexta cláusula, rápidamente: poder personal. El poder personal es, muchas veces regalamos nuestro poder dándole demasiado crédito a los juicios ajenos, a veces no considerando que no valemos lo suficiente, vendiendo nuestra autoestima al mejor postor. Y no, es al revés. El poder nace de la seguridad de que tenemos algo dentro, que es esa sabiduría que nos permite liberar la magia para llegar a donde queramos llegar. Y justamente se vehiculiza a través de alegría. Si estás alegre, es que vas bien encaminado. Es la cláusula del amor incondicional. Es la que tiene que ver con la historia que conté al principio. Cuando yo di ese grito de voz alzada, no era un acto de coraje, ni tampoco de insensatez, como han dicho algunos. Simplemente era el amor incondicional expresándose porque no podía soportar ver el daño ajeno que le estaban haciendo a una persona frente a uno, y el amor se expresa así. Muy bien, termino. Tenemos un contrato blindado ante la incertidumbre con todas estas cláusulas. Como decía Hermann Hesse, una palabra puede tener decenas y hasta centenares de significados. Yo te digo que aquí a la palabra incertidumbre le des el significado de liberar tu creatividad para que la sabiduría agite las alas de la magia y te permita volar y con ello plasmar tu esencia en el mundo. Pero no me creas, experimentalo. Gracias. Wow, Mariano, qué linda historia y bueno, yo creo que después de 7 veces, si todavía estás con nosotros, pues bueno, hay mucho de Mariano que todavía queda por escuchar. Así que seguramente tengo que cumplir misiones. Sí. Así que es un gran gusto que estés con nosotros, Mariano, muy inspiradora. Y bueno, algunas de estas cláusulas aquí las voy a tomar para mi contrato, así que muchas gracias. Genial. Por compartir. Alberto, bueno, increíble estos panelistas, yo estoy súper inspirada. Qué lindo. Mira, ha sido y es increíble, porque incluso te puedo decir que hasta siento una presión en el pecho. Y esto tiene que ver con lo que incluso estábamos platicando, y con el permiso de todos los ponentes y del público, quisiera tomar un poco de lo que estuvimos platicando antes, pero mencionaba Teresa antes de que iniciáramos un comentario muy importante y Roberto lo
lo mezclaba, y Mariano también, tú también, Dayana, y es cómo el día de hoy hemos visto que cada uno de nosotros forma una parte importante de un tejido mucho más grande. Cómo cada uno de nosotros le está colocando como ese hilo que de repente por sí solo pareciera ser insignificante, cada quien le está dando una tonalidad, una fuerza. Es como estos tapetes persas que inician en una parte. Tienes a alguien que está viendo esa creación en su totalidad, pero cada uno de los que ha estado hablando hoy, como Teresa cuando mencionaba todo este tema de ser curioso, ver hacia dónde vamos, qué es lo que tú tienes que ver, pero yo no tendría significado sin esa curiosidad de la que habla Teresa. Pero también eso que de repente Roberto mencionaba en cuanto que lo veía tal vez él en un inicio como algo egoísta porque era una situación que él estaba viendo para sus personas, pero en su corazón siempre estaba el cómo ayudar a los demás. Entonces, un corazón dispuesto a ver cómo ayudar a los demás también forma parte de ese gran y hermoso entramado. Y bueno, con lo que está mencionando Mariano, ni se diga. Ese grito, ese tema, tanto de estar dispuesto a entregar tu vida por otros, estar dispuesto a poder colocar también una vida sin una máscara, sin algo que te quiera pretender, porque muchas veces cuando las personas nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Sí, estoy exageradamente bien. No, no estoy bien. Muchas veces no estamos bien. Pero es precisamente esa apertura a formar parte de algo mucho más grande, y que creo que el día de hoy estamos viendo cómo este hermoso tapete que está desplegando la vida a través de cada uno de ellos está enseñando cómo hay un valor tan importante en cada uno de nosotros, con cada una de las experiencias, porque hoy estoy viendo cómo cada uno de ellos es un color, pero con una tonalidad única, con una tonalidad exclusiva, y es que todos nosotros formamos parte de ese gran entramado de la humanidad. Y quisiera yo, en lo que las personas toman tiempo para hacer estas preguntas, compartir un pequeño video en lo que van colocando sus preguntas y respuestas, y reiterarles que me siento honrado de haber formado parte del día de hoy de sus vidas. Muchas gracias por lo que ustedes han entregado. Igualmente. Igualmente, gracias. Gracias. En esta ocasión, te queremos invitar a una hacienda muy particular, la Hacienda de Coloquio Práctico. En uno de los lugares más especiales que existen en la península de Yucatán, queremos que nos acompañes, junto con otras 24 personas, a una experiencia única. Queremos que no solo sea un tema de participación, que no sea solo un tema de estar escuchando. Queremos que cada uno de los rincones de esta hacienda, que va a estar dedicada solo para nosotros, creen un ambiente en el cual puedas tú participar de distintos tipos de experiencias que son importantes, en un lugar seguro en el cual estaremos escuchando de grandes ponentes como los que has disfrutado el día de hoy. Queremos que te des cuenta que puede haber experiencias nuevas en las cuales te invitamos a que tú puedas crear. Es así que estaremos llevando a cabo solo ejercicios prácticos, en donde llevaremos los sueños a la realidad, en una serie de experiencias inmersivas, pero sobre todo donde estaremos apoyando y conociendo a personas de la zona. Es decir, lo que vamos a estar aprendiendo lo vamos a aplicar. Ven, te invitamos a experimentar algo nuevo y diferente, porque es tiempo de que cambiemos la manera en la que estamos haciendo las cosas. Acompáñanos. Es este el momento en el que te pedimos que nos acompañes a esta experiencia de coloquio práctico. Ven, crea y participa. Definitivamente es tiempo de cambiar cómo estamos haciendo las cosas, ¿no, Alberto? Correcto, y es importante, y yo creo que sobre todo
es aprender a abrazar esa inquietud, esa incertidumbre, como han estado mencionando. Porque qué triste, como se mencionaba el día de hoy, repetir una y otra vez lo mismo. Cuando por ahí decía un colega de Argentina, de don Mariano, que alguna vez lo fui a escuchar en vivo junto con Alberto Cortés, este señor Facundo Cabral, que decía: la vida te va a reencarnar 17 veces más tonto hasta que aprendas. Y también él decía que iba a distintas partes del mundo, donde había conocido a un indígena en la sierra, donde tenía una escuela para desaprender. Pero sobre todo creo que el día de hoy, a lo que todos nos han llamado es precisamente a empezar a vivir, a darnos cuenta de lo que en realidad tenemos por hacer. Y creo que esta experiencia al día de hoy es algo fascinante. Es más, creo que hasta el público se ha quedado mudo. No se preocupen, porque creo que ha sido tal el impacto generado que se nos están quedando preocupados. No se preocupen. Al final del día es parte de desnudarse enfrente de todos, ¿no? Como tal, el ser como somos. Entonces, no sé, algunos están escribiendo para hacer preguntas por correo, que se las vamos a hacer llegar, tendrán su particularidad de por qué lo quieren hacer así, pero no sé si tanto Teresa como Roberto y como Mariano quisieran dar una pequeña frase para poder despedirnos y agradecerles de antemano su amor, su tiempo y su vida. Si queréis, empiezo yo, pero mirad, no es una frase mía, y como Mariano ha aludido a Víctor Frank, que bueno, yo creo que es un libro que debemos de leer todos, ese hombre en busca de sentido, y que además recuperé durante el confinamiento. Me encontré, recuerda que abrí el libro como todo lo que sucede a nuestro alrededor son señales, ¿verdad, Mariano? Y solamente hay que dejar que la vida hable e interpretarla. Totalmente. Recuerda que abrí el libro y me encontré con el siguiente texto, con el siguiente parrafito, y decía Víctor Frank respecto a su experiencia en aquel campo de concentración: aparte de aquel extraño sentido del humor, Mariano ha hablado también de ese sentido del humor que utilizaban como arma de supervivencia, ¿no? Como instrumento para sobrevivir, otra sensación se apoderó de nosotros: la curiosidad. Con ella lográbamos distanciar la mente de la realidad circundante y así se facilitaba el contemplar lo real con cierta objetividad. Si Víctor Frank, enfrentándose a diario con la muerte, utilizaba la curiosidad para sobrevivir, ¿qué estamos haciendo nosotros que no la empleamos para gestionar esta incertidumbre en la que vivimos? No. Yo no añadiría nada más, porque él es mucho más sabio que yo, y lo que sí que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de los que antes ya cruzaron ese camino y esa puerta. Maravilloso. Muy bien. Muy Gracias. bien. Yo en realidad... Yo tengo una frase. Perdón. No. Adelante, sigue, Mariano. Adelante, Mariano, por favor. Bueno, solo una frase breve que yo me había apuntado, que es del poeta Samuel Taylor Coleridge, que él decía que miraba la capacidad de ser incierto, vivir con misterio y albergar dudas con él, ¿no? Y un poco es esto lo que me ha quedado de todo esto, ¿no? Que uno puede albergar dudas, saber frente a lo incierto y justamente vivir el misterio de la vida, y se puede hacer con éxito. Yo me quedo con eso. Gracias. Y sumándolo y tratando de hilarlo ante esas inseguridades, ante la incertidumbre, miren, creo que todos tenemos esas inseguridades y a veces debilidades, y a veces nuestros esfuerzos nunca van a ser perfectos. Sin embargo, la gran diferencia tiene que ver cómo entramos o tomamos acción con seguridad y presteza. Eso tiene el efecto mágico de ocultar esas deficiencias y de combatir la inseguridad para tomar acción. Nunca nos quedemos con los brazos cruzados. Muy bien. Qué maravilloso y qué lindo esto que nos comparten como para cerrar este gran evento. Bueno, les cuento que en privado nos han mandado mensajes de que, bueno, súper agradecidos, les ha encantado, bueno, muchas felicitaciones a todos.
no me queda más que agradecerles, no me queda más que decirles que me voy muy inspirada. No me queda más que de verdad agradecerles que formen parte de esta iniciativa, de este coloquio práctico. Y bueno, Alberto, me voy súper entusiasmada de lo que puede ser posible después de escuchar a estos tres grandes. Así es, Dayana, así es, Teresa, Roberto, Mariano, y a todos los que nos acompañaron desde República Dominicana, Chile, desde la tierra de Mariano, Argentina, bueno, en España, válgame, y algún otro colado de Estados Unidos, léanse, Dayana, había un servidor. Sí, México también. Correcto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y los esperamos pronto en otro coloquio práctico. Un gran abrazo, los amamos, cuídense mucho. Gracias. Igualmente, Adiós. gracias. Saludos a todos.